El cristianismo fue oficialmente reconocido en 313. Las primeras construcciones cristianas tuvieron una influencia importante de la arquitectura del Imperio Romano. Se requería de un edificio religioso cuya forma no necesitara alguna modificación importante y pudiera construirse rápidamente a un bajo costo. Es por esto que se adoptó la Basílica Romana, adaptándola para las necesidades cristianas. En un principio, la basílica era una sala rectangular con su interior dividido en una nave central y dos laterales o pasillos. En uno de los extremos de la sala, casi siempre al este, se proyectaba un ábside semiesférico que contenía el santuario. En algunas iglesias basílicas se añadían extensiones laterales entre el ábside y la nave para formar una planta en cruz latina. El atrio era un antepatrio situado enfrente del nártex, rodeado de pórticos con columnas, en cuyo centro se encontraba una fuente. Proporcionaba un lugar retirado para los creyentes no bautizados, los cuales podían participar en la primera parte del servicio religioso, pero no en la misa de los creyentes. Los exteriores de las basílicas paleocristianas eran extremadamente simples. Los tejados de las basílicas eran habitualmente de madera lisa o artesonados. Ocasionalmente eran abovedados. Los muros solían ser de ladrillo o de hormigón chapado en piedra. La decoración que solía tener los muros era conformada por frescos. La nave y los pasillos estaban separados por filas de columnas o pilares coronados por arcos, formando una arcada. Al final de la arcada, el ábside, generalmente abovedado y articulado con un arco de triunfo, alojaba el santuario y el cintronón. Los tejados de las naves laterales estaban a menor altura que el de la nave principal, permitiendo poner las ventanas en la parte superior de las paredes de la nave central, llamando a esto el cleristorio. Las naves laterales estaban a veces coronadas por una segunda altura o galería, a menudo diseñada para las mujeres. La basílica rectangular no fue la única forma que se adoptó en la construcción de iglesias. Ocasionalmente se adoptaron plantas más centralizadas, ya fueran circular, en forma de cruz o poligonal. El paleocristianismo vio surgir edificios independientes para el bautismo. Estos frecuentemente exigían la planta centralizada. Poseían una pila en medio en la que pudieran introducir al bautizado y con espacio suficiente en su alrededor para el clero oficiante. Si la estructura era lo suficientemente grande como para justificarlo, había un deambulatorio en torno al espacio central. Usualmente se tenía una cúpula que podía estar decorada con una representación del bautismo de Cristo. Estos edificios eran a menudo octagonales, simbolizando el 8, la regeneración, ya que el mundo comenzó el 8º día después de la creación. Las tumbas individuales siguieron los patrones romanos de los mausoleos, los cuales podían tener una planificación central. Se distinguían principalmente por su decoración, aunque a veces esta era lo bastante ambigua como para hacernos dudar si el edificio había sido cristiano o pagano en un principio. Generalmente estaban construidos cerca del camposanto de una basílica. Muchos tenían un área central delimitada por columnas con un pasillo o nave rodeándola. El Imperio Romano estaba nuevamente dividido.
mientras que al este, el emergente imperio bizantino florecía. El oeste era objeto de constantes invasiones. Como consecuencia, Ravenna, en la costa este de Italia, asumió una creciente importante. En el 402, Milán dejó de ser la capital occidental, y a finales del siglo V el rey ostrogodo fijó la corte en Ravenna, manteniendo estrechos lazos con Constantinopla. Cuando Justiniano reconquistó Italia en el siglo VI, Ravenna se convirtió en la sede de los reyes bizantinos. Por consiguiente, se formó un puente político y geográfico entre el este y el oeste, y muchos de los edificios iniciados por sus gobernantes muestran la influencia del naciente estilo bizantino. Lo más notable de San Apolinar el Nuevo son sus mosaicos, los cuales rompieron la tradición occidental al no mostrar escenas bíblicas. Son procesiones de figuras que avanzan a lo largo de la nave. Los mosaicos estaban hechos de pequeños cubos de piedra o cristal que comúnmente se les llamaba teselas. San Vital es una iglesia que comprende 2 octágonos concéntricos. Su núcleo está definido por 8 pilares con 7 exedras en medio, las cuales generalmente son una construcción descubierta de planta circular. La cúpula sobre el octágono central de San Vital no está hecha de ladrillo o piedra, sino de unos tubos huecos de teja insertados unos en otros. Esta técnica occidental creaba una estructura tan ligera que no necesitaba contrafuertes o arcos para soportar la cúpula. El conjunto está cubierto por un tejado de madera. El siglo VI fue el punto álgido del Imperio bizantino. El reinado de Justiniano, que abarcó de 527 a 562, vivió un periodo de expansión y prosperidad sin precedentes. En un periodo de innovación arquitectónica que vio desarrollarse las formas del paleocristianismo hasta el estilo bizantino, lideró un programa a favor de la construcción. En Oriente había una creciente tendencia hacia formas más complejas. Esta tendencia estaba en parte unida a la liturgia oriental, en la cual se remarcaba la entrada procesional del clero durante la misa. Santo Sibaco fue construida por Justiniano. La estructura tiene la forma de un octágono inscrito en un cuadrado. Los nichos del núcleo interior son alternativamente cuadrados y redondeados. En la planta baja, los capiteles plegados tienen puntiagudos zarcillos que están profundamente labrados, de tal modo que destacan por su alto relieve sobre el fondo oscuro. A lo anterior se le denomina capiteles de pliegues. La introducción de la planta centralizada con cúpula fue posible gracias a las pechinas. Mientras que los romanos solo podían construir cúpulas sobre espacios circulares, las pechinas permitieron a los bizantinos construir sobre plantas cuadradas. Santa Sofía, que significa sabiduría divina, es el monumento más impresionante de la arquitectura bizantina. No obstante, es única, no volvió a construirse nada parecido. Construida por el emperador Justiniano sobre la basílica en ruinas del mismo nombre. Sus creadores no fueron maestros constructores. Antemio e Isidoro eran más científicos que arquitectos, pero eran expertos en matemáticas y física. Esta innovadora forma fue posible gracias al uso de un ladrillo delgado como material de construcción. El desplome de la cúpula, 20 años después de su finalización, sugiere que la iglesia fue un reto para la ingeniería y que se forzaron los límites tecnológicos del momento. Santa Sofía conserva la nave principal y las naves laterales de una basílica, pero sus arcadas interiores se curvan en cada extremo para formar un óvalo. Dentro de este espacio, sobre 4 arcos soportados a su vez por 4 enormes pilares, descansa una cúpula de 32.6 metros de diámetro, que se extiende sobre las paredes exteriores y está perforada para albergar naves, laterales y galerías. El amplio interior es un complejo juego de volúmenes cóncavos y convexos. La gran cúpula se eleva flotando y las arcadas de la nave forman pantallas sobre las naves laterales que lo rodean. Había mosaicos cubriendo las paredes, cúpulas, semicúpulas, bóvedas y plafones. Eran de patrones sencillos no figurativos, e incluían follaje y cruces. La cúpula central estaba cubierta con un mosaico liso de oro. Los capiteles de la arcada principal son cubiformes. La arquitectura bizantina temprana no volvió a alcanzar el esplendor y complejidad de Santa Sofía. Después de la muerte de Justiniano en 562, el imperio perdió gran parte de su territorio. Carlomagno fue coronado en el 800 por el Papa como rey emperador de Occidente. León III instituyó un movimiento iconoclasta que se refiere a destruir pinturas o esculturas sagradas en el 726. Los mosaicos figurativos del interior de las iglesias se sustituyeron por cruces, follaje y modelos geométricos. La austeridad del periodo se tradujo en iglesias más pequeñas y menos atrevidas. Sin embargo, los edificios clave del periodo justiniano confirmaron la tendencia hacia la centralización, por lo que predominaron la basílica cupulada y la iglesia de cúpula de crucero. El periodo que va del fin de la iconoclastia, en el 843 d.C., a la ocupación latina de Constantinopla en el 1204, se conoce como periodo bizantino medio.
Los primeros 180 años bajo la dinastía macedónica fueron una época dorada. Se recuperó el territorio de Grecia e Italia, se adquirieron nuevas tierras al este, y el renacimiento cultural vio surgir nuevas tipologías en la arquitectura de la iglesia. La planta más popular y duradera del periodo bizantino medio fue la cruz griega inscrita, o de 5 cúpulas. Consiste en un cuadrado cupulado de 4 brazos abovedados, formando una cruz griega y un compartimiento cupulado en cada esquina. A pesar del gran cisma, que es la división de la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Occidental, la influencia bizantina continuó siendo fuerte en Italia. En San Marcos, algunos elementos de la Iglesia Ortodoxa fueron absorbidos por la Iglesia Occidental y combinados con el estilo románico, cuando resurgieron las tradiciones paleocristianas bajo Carlomagno. Originalmente San Marcos era una basílica. Se transformó añadiendo un crucero para formar una planta cruciforme, y tenía cúpula sobre el compartimiento central en cada brazo. Tiene un interior profusamente decorado, con mármoles y mosaicos que cubren toda la superficie. El periodo bizantino medio fue testigo del aumento de la decoración del exterior de las iglesias y la colocación de ladrillos siguiendo patrones. En 1204 los francos saquearon Constantinopla y el imperio comenzó a caer en declive, por lo que perdieron territorio frente a las tribus circundantes. Constantinopla fue recuperada en el 1261 por Miguel VIII Paleólogos, quien dio su nombre a la siguiente era, el periodo paleólogo. Pero en 1453 Constantinopla fue tomada por los turcos otomanos y el imperio cayó. Sin embargo, la cultura bizantina se mantuvo fuerte. No surgieron nuevas formas, pero las variaciones sobre tipologías antiguas dieron como resultado un mayor cuidado de los exteriores y proporciones más verticales. Más notable fue la demanda de áreas separadas para monumentos funerarios, que llegaron a adosar espacios auxiliares a la iglesia ya existente, creando grandes e irregulares complejos. Allahumma salli ala Muhammad. El Islam es una de las 3 religiones principales del mundo. Fue fundado por el profeta Mahoma, nacido y muerto en la Meca. La arquitectura islámica se comenzó a desarrollar con mayor fuerza hacia el año 632 después de Cristo, extendiéndose hasta el 1800 después de Cristo. Esto fue en los países donde ocurrió la expansión inicial del Islam y, aunque ya tenían una rica tradición arquitectónica, las técnicas de este estilo vinieron a enriquecer esta tradición. La explotación de recursos naturales para el trabajo de construcción y el comercio de materiales para la misma estaban establecidas de tiempo atrás. Al expandirse a los países vecinos, el estilo islámico sufrió modificaciones regionales, pero permaneció identificable a pesar de ello. Esto es, jamás perdió su esencia principal. Sus características distintivas son fáciles de reconocer en su tipología de edificio principal, la mezquita o lugar musulmán para el culto. Esta incorpora arcos apuntados, cúpulas, minaretes, portales, patios cerrados y superficies elaboradamente decoradas. Ninguna historia de la arquitectura islámica puede dejar de lado el uso generalizado de ladrillo sin cocción y otras formas de construcción de adobe. Con mucho, el volumen más grande de construcciones en tierras islámicas se ha hecho con muros de adobe. En su mayoría, la arquitectura islámica consiste en una serie de construcciones de mampostería con arcos, y aunque las construcciones de sus casas son muy austeras por el exterior, es un estilo que se caracteriza por el uso exuberante de adornos en el interior y en general en sus edificaciones importantes. Entre los rasgos exteriores característicos más destacados de la arquitectura musulmana se encuentran el arco de ojiva y el arco de herradura, que aparecían en los monumentos islámicos más importantes. En este estilo se utilizaba una gran variedad de materiales como barro, arcilla y paja para la elaboración de ladrillos que servían para el levantamiento de muros. Como morteros se utilizaban la cal y el yeso, los cuales eran muy fáciles de conseguir. En las áreas que van de Asia Menor y Egipto hasta la India se encontraba una gran variedad de piedras de construcción y contaban en ese entonces con unas técnicas muy desarrolladas para trabajarlas y usarlas como mampostería.
Las losas de mármol eran muy utilizadas para fines decorativos. También la fabricación de vidrio se encontraba lo suficientemente avanzada para proporcionar este material para ventanas, y existía una larga tradición de producción de cerámica. Llama la atención el nivel de detalle que tienen sus construcciones importantes, y algo muy característico del estilo son los mosaicos, de los que se encuentra una gran variedad en cada edificación, lo que les da una percepción diferente que atrae. Es decir, los hace más llamativos por el hecho de que estos llevan un proceso muy complejo en su elaboración y producción. Una mezquita es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. El propósito principal de la mezquita es servir de lugar donde los musulmanes puedan reunirse para orar. La mezquita es el lugar de oración y la aljama es el edificio físico en su interior. En la mezquita se contiene un muro llamado Qibla, y en él se encuentra el Mihrab, que es el nicho direccional a la Meca. Además, también se encuentra el Mimbar, que es el lugar para que el guía dé la oración. En las mezquitas también son muy importantes los minaretes, que son las torres donde el muezín llama a la oración. Hay 3 tipos de mezquitas. La árabe, que en esta mezquita cabe mencionar que el espacio abierto es más importante. La turca otomana. En estas mezquitas los volúmenes exteriores son más importantes. Y la persa. En este tipo de mezquita se manejan conceptos poéticos como la tendencia metafísica, el florecimiento místico, formas fantásticas o irreales y actitudes líricas. La mezquita de la Meca es la más importante por ser el centro del mundo musulmán. En esta se encuentra la Kaaba, que es una construcción con forma de cubo y representa el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del Islam. Según la religión islámica, hay que dar 7 vueltas a la Kaaba para realizar la oración y es parte del ejercicio del Islam.